propósito de cosas que sí se pueden hacer, hemos escuchado mucho en el último tiempo desalojos de campamentos, ¿no? Algunos en situaciones bastante más críticas y complejas que han necesitado intervención del Estado, como en el caso de la región de Valparaíso. Y hoy comenzó precisamente el cierre y erradicación, del campamento El Trébol. Esto queda en el eje camino a Melipilla, avenida Pajarito, en la comuna de Maipú. Claro, y por lo mismo, a esta hora queremos conversar con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, a quien le damos la bienvenida al Ciudadano ADN. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Hola, alcalde. Hola, Cristian, buenos días. Sandra, también muy buenos días. Aprovecho de felicitarte, Cristian, por la tremenda actividad que sacaron con Minuto 90 el fin de semana, que no pude ir, pero vale la pena mencionarla. Sí, estás invitado. Sí, bonito espacio. Vi las fotos, así que te felicito. Tremenda pega ahí. Muchas gracias, alcalde. Muy, muy amable. Bueno, nosotros también tendríamos que felicitarlo, alcalde, por este cierre de un campamento que efectivamente, al parecer, cuéntenos usted, se hizo con bastante tranquilidad, se hizo de manera organizada. ¿Hubo todo un planeamiento para ello? ¿Cómo se ejecutó? Sí, afortunadamente está saliendo todo de buena manera. Era un operativo para nada sencillo. Era la erradicación del campamento El Trébol. Aquí viven más de 380 personas, más del 85% son migrantes en situación irregular. Recordemos que este es un campamento que ha sido bien noticioso en el último tiempo, tiene bastantes problemas asociados, pasa por ahí un gaseoducto, un oleoducto, se vierten toda la agua servía en un canal de regadío, está justo en medio de una autopista, una cuestión bien compleja, que estábamos trabajando hace mucho tiempo para su erradicación, entendiendo la situación irregular de sus habitantes, presencia de más de 150 niños, de más de 60 mascotas, es decir, era un operativo bien complejo, pero afortunadamente se trabajó con tiempo, se trabajó bien, y hoy día sin ningún tipo de violencia, de resistencia ni de inconveniente, estamos logrando recuperar ese espacio para la comuna. Así es que buena noticia y mis felicitaciones al equipo municipal, que de verdad trabajamos mucho los últimos meses para que esto se pueda dar de buena forma. ¿Dónde se llevan esas personas, alcalde? Mire, hay distintos planes de intervención social. Nosotros focalizamos la ayuda principalmente en aquellas familias que tenían integrantes, niños, niñas o adolescentes, o adultos mayores o personas con discapacidad. Ahí pasó un angelito, decían en mi casa. Oye, pero es importante, ¿por qué poner este ejemplo? Porque cuando hablamos de erradicación de campamentos es una tarea que tenemos que hacer a nivel país, que tenemos que hacer en distintos municipios, con distintas realidades, pero ojalá aprender de procesos que se pueden hacer de manera organizada y ordenada. Ahora, fácil no debe ser, por eso es importante que nos cuente el alcalde dónde se lleva a estas personas, ¿no? Sí, claro, dónde se lleva esta persona. Hay muchos niños también, hay familias completas, y retomamos el contacto con el alcalde Bodanovich, que estaba comentando el alcalde respecto a diferentes alternativas para la movilización de estas personas, ¿no? ¿Dónde quedan estas personas después de esta erradicación? Sí, yo creo que aquí el gran objetivo que nosotros teníamos era lograr ordenar este espacio de la comuna, pero sin deshumanizar un poco la reflexión. Hemos visto que muchas veces, a propósito de los tiempos que corren, hay una pulsión como bien violenta y autoritaria de pensar que a las familias hay que tomarlas y arrojarlas lejos, sin considerar que allí hay niños o niñas, que hay mascotas, que hay personas mayores, que hay historias de vida también muy dramáticas. Por lo mismo, desde el municipio quisimos hacer este trabajo de buena forma con un plan social bien integral, donde focalizamos la ayuda particularmente en todas aquellas familias donde hubiese presencia de niños o niñas. A aquellas familias donde había niños, les desarrollamos un plan bastante integral de apoyo, donde, por ejemplo, habían medidas como subsidios de arriendo transitorio, es decir, que las familias tuviesen un lugar al cual desplazarse. El municipio era el encargado de encontrar ese arriendo, de financiar. Ya claramente estamos teniendo ahí algún problema de comunicación con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Vamos a tratar de conectar una vez más, porque igual hay otros aspectos interesantes, ¿no? Él nos hablaba de 380 personas, 110 hogares, con niños, niñas y adolescentes, que son 150, o sea, estamos hablando un poquito menos de la mitad, nomás que son niños, niñas y adolescentes. Sé que esto nunca se ve mucho, pero hay una cantidad de mascotas también. Exacto. En el catastro también viene incluido. Y algo complicado es que, claro, el 94% de estas personas, en la mayoría son venezolanos y colombianos, y en un 85% tienen una situación migrante irregular. Entonces ahí también hay que hacerse cargo para preguntarse, ¿están en proceso? Porque el tema de estar irregulares en Chile obedece a múltiples factores también. Y es lo que estábamos comentando, alcalde, no sé si alcanzó a escuchar la última parte respecto a la gente que está en situaciones irregulares dentro de este grupo, ¿no? Que es un porcentaje altísimo. Es la gran mayoría. Acá el 95% de las familias son extranjeras, pero el 85% está en situación irregular. Y cuando uno ahondaba en las conversaciones, porque este es un proceso de acompañamiento de muchos meses,
uno ve que las familias tenían la disposición muchas veces de salir del campamento, de trasladarse, pero estaban bien desesperados en cuanto a falta de redes de apoyo, incapacidad de regularizarse, falta muchas veces de recursos económicos para poder sustentar un hogar al cual llevar su hijo, y por lo mismo se tuvo que dar ahí una intervención que es bien integral, de generar confianzas, conversaciones, de muchísimas reuniones y de un trabajo bien prolijo y detallado que nos permite el día de hoy estar desalojando a 110 familias, pero sin ni siquiera un acto de resistencia, ni de violencia, ni una barricada, ni un empujón, ni un forcejeo. Y eso creo que habla de cuando las cosas se hacen bien. Lamentablemente, cuando este es el escenario, es mucho menos noticioso. Yo te aseguro que si hoy día hubiésemos tenido enfrentamiento y barricada, este desalojo hubiese sido cadena nacional. Y lamentablemente no salimos casi en ningún lado, precisamente porque fue bastante pacífico y bien organizado, pero creo que es la forma que tenemos que tener de hacer las cosas. Yo creo que podemos ordenar Chile sin deshumanizarlo, no es necesario ser un bruto o un violento para poder llevar seguridad o recuperación de espacio, y en la MUNI hemos apostado un poco a ese camino, a entender que el orden es necesario, es urgente, es indispensable, pero también entender que esto tiene que hacerse con intervenciones más integrales, de largo aliento, que tengan distintos factores a la vista. Esto se trabajó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Oficina Local de la Niñez, con organizaciones que trabajan con los propios niños y niñas del campamento, y afortunadamente creo que damos cuenta de una buena experiencia. Ya es la segunda que tenemos en Maipú. Recordemos que a mitad de año logramos desalojar el campamento Japón, donde vamos a construir el Parque Pajonal también sin mediar violencia, y ahora tenemos planificado la siguiente etapa de este campamento, que es Santa Marta, que en lo posible vamos a estar ejecutando en el mes de marzo, y esperemos que se dé de la misma manera. Para las personas que nos están escuchando en la comuna de Maipú o que circulan, recordemos que hay cortes de calles, además debido a esta operativa, hasta las 20 horas de hoy. En la conexión Alberto Llona, que está cerrada, desde Camino a Melipilla hacia el centro de Maipú, se prefiere 3 Oriente, esa es la sugerencia que se hace, y en la conexión Santa Marta, Camino a Melipilla, cerrada también hacia el norte, y se sugiere preferir el camino a Lonquén. Y lo menciono además, alcalde, porque obviamente, leyendo las críticas de algunos auditores, tiene que ver con si esto se puede hacer no en día de semana, dicen, menos a las 6:30 de la mañana, un día laboral, es complejo, se ha hecho alta congestión, ¿se puede operar de otra manera? Sí, el operativo va a durar durante 3 días, es hoy, mañana y pasado, y lamentablemente no hay alternativa de no corte de calle. De hecho, esperamos esta época del año y no en el transcurso del año escolar, precisamente porque hubiese sido mucho más complejo, y lamentablemente también mucha gente se quejaba del aviso, pero uno no puede anticipar estos operativos con mucha antelación, porque lamentablemente también se puede dar algún tipo de organización, no de los habitantes del campamento, sino que a veces de otras agrupaciones, para evitar el correcto desarrollo del operativo. Por tanto, tuvo que mantenerse en reserva. Recién el aviso se dio ayer durante tarde en la noche, y en el fondo vamos a tener que tener la calle cortada estos 3 días para poder garantizar el correcto desarrollo del operativo, que no es que se haga solo en las mañanas, los equipos están trabajando las 24 horas finalmente, y es lo que nos demoramos en poder desarmar y sacar 110 hogares, que es imposible hacerlo en menos de 3 días. Tenemos los equipos trabajando en doble turno, pero yo le pido ahí comprensión a la gente. Este es un ejercicio que era necesario, que tenía que ejecutarse en algún minuto. Evitamos hacerlo en el transcurso del año escolar, porque sabemos que eso generaba muchísimo inconveniente. Y bueno, estas son las fechas finalmente que logramos coordinar con la delegación. ¿Fin de semana no se puede, alcalde? Es muchísimo más complejo por los contratos generalmente que tiene el municipio. Muchos de los arriendos de maquinaria y de operatividad que tenemos nosotros son contratos de empresas externas que les prestan servicio al municipio, y que muchos de ellos tienen menor disponibilidad durante los fines de semana. Por tanto, para lograr hacer esto de forma mucho más rápida, tenía que concentrarse en estos días, además de la disposición de la dotación de carabineros. Estamos con un contingente bastante importante, que muchas veces no es decisión del alcalde qué días uno puede contar con este contingente, sino que son organizaciones previas y planificaciones que vienen desde la delegación presidencial, y obviamente uno como alcalde, en la medida que le disponen del operativo, trata de no trabar ni poner excusas para postergarlo, sino que aprovecharlo de inmediato. Esto lo venimos trabajando o solicitando hace años y meses. Por tanto, una vez que nos dieron fecha, nosotros preferimos tomarla, apretar los dientes quizás 3 días, que yo sé que son incómodos, pero terminar por recuperar un espacio que era bastante sentido por los vecinos de la comuna. ¿Hay algún plan para ese espacio a mediano plazo, alcalde? ¿Qué es hacer con ese espacio? Sí. En el cortísimo plazo, la idea es poder sacar todas las viviendas de allí y hacer una intervención de paisajismo, de recuperación de áreas verdes. Eso ya está contratado, licitado, es decir, no tiene que esperar tiempo. Deberíamos estar interviniendo ya en los próximos 10 días para poder recuperar la rotonda. Y como dije anteriormente, en ese sector del camino a Melipilla con Pajarito cohabitan 4 campamentos distintos. El Trébol es uno de esos 4. Entonces la idea es poder avanzar con el campamento de Santa Marta durante el mes de marzo para recuperar ese espacio,
y ya nos tocará coordinar con el próximo gobierno seguramente la recuperación del campamento de Vicente Reyes y el latinoamericano, que están justo al otro lado del camino a Milipilla, pero es que una continuidad para poder erradicar ese campamento y hacer la recuperación total de ese eje de la comuna, donde hoy día hay más de 600 viviendas, es un espacio absolutamente arrebatado por las tomas irregulares y que nuestra voluntad política es recuperar por completo, así es que esperamos contar con la colaboración del próximo gobierno, así como lo hemos tenido con este. Bueno, esperemos que ese tipo de experiencia, alcalde, también se pueda compartir con otros municipios a propósito de recuperar espacios, porque veía en redes lo que está pasando con la Plaza de Maipú, por ejemplo, con estos juegos infantiles, cómo se abren a la ciudadanía, ferias navideñas, y recordemos que solo hace 5 años vivimos una balacera en esta época, precisamente en una feria navideña en Maipú. Entonces, ojalá poder compartir esa experiencia con otras personas si es que está dando resultados. Pero, alcalde, usted mencionaba el próximo gobierno y a través de las redes sociales escribió: aprovecho de felicitar al presidente electo José Antonio Kast por su triunfo. Desde los municipios siempre pondremos a Chile y a su gente por delante y esperamos encontrarnos en ese camino. Cuente con nuestra colaboración y trabajo en todo aquello que vaya en beneficio de los vecinos de Maipú. Maipú fue una de las comunas donde ganó Janet Jara, de todas maneras. Obviamente muchos dicen que tiene que ver con la influencia suya, ¿no? Ha pasado también en otros municipios con el rol del alcalde. ¿Cómo lo ve usted y cómo se prepara para trabajar con el gobierno de Kast? No, lo primero, yo creo que el triunfo de Janet responde a su liderazgo, a su propuesta país. Evidentemente uno trata de contribuir, pero finalmente la reflexión autónoma de los vecinos y el potencial de la candidata es lo que yo creo que moviliza la votación. Ahora bien, obviamente yo creo que cabe más que felicitar al presidente electo. Él logra convocar una mayoría importantísima, logra conectar con las prioridades y necesidades de los chilenos y también generar una expectativa de cambio y mejora en la vida de las personas, que es importante y que nosotros como municipio obviamente esperamos poder colaborar. A nosotros ya nos ha tocado trabajar con el gobierno del expresidente Piñera, con el gobierno del presidente Boric, nos va a tocar con el gobierno del futuro presidente José Antonio Kast, y evidentemente en todo aquello que nosotros veamos que podemos contribuir para mejorar la vida de nuestros vecinos, vamos a estar a disposición. El Estado requiere de coordinarse, pero también en aquellos campos donde veamos que puede existir algún tipo de retroceso o afectación en la vida de los vecinos, nuestro rol como alcalde es defenderlo y velar por sus intereses. Finalmente yo creo que los alcaldes velamos siempre por la gente, tenemos una colaboración que es intrínseca a nuestro rol, pero también tenemos un sentido de defensa importante para velar por los derechos y la calidad de vida de nuestros vecinos. Así que yo creo que la disposición está sobre la mesa. Esperamos encontrarnos con un gobierno que respeta a las alcaldías, que se coordine con ellas, que busque el trabajo conjunto y que venga a corregir un montón de desigualdades e injusticias que aún persisten en muchas comunas de la región metropolitana y frente a la cual el Estado tiene que actuar de forma bastante contundente. Así es que solamente esperar que sea un buen gobierno por el bien de la gente y por el bien del país, y allí estaremos obviamente institucionalmente para colaborar en todo lo que se pueda. ¿Le sorprendió la contundencia de las cifras del resultado, alcalde? La verdad es que no. Yo esperaba que el triunfo fuera más o menos contundente, en lo que uno también percibe en la calle. Uno como alcalde está permanentemente hablando con la gente, escuchando cuáles son las prioridades. Yo creo que había una necesidad hoy día de orden, de seguridad, que el candidato Kast supo encarnar y representar de muy buena forma, y las personas vieron en él esa expectativa de cambio, y yo creo que eso tiene que, por un lado, llevarnos a nosotros a un proceso de revisión autocrítica bastante profunda de por qué quizás no estamos conectando de buena forma o encarnando de buena manera las prioridades que la gente espera de la política. Y bueno, el presidente Kast hoy día tiene un tremendo desafío. Yo creo que su gran dificultad hoy día no va a ser el rol de la izquierda en la oposición, que es algo que se ha hablado mucho estos días, sino que poder hacerse cargo de las propias expectativas que él ha generado en la ciudadanía. Nosotros sabemos que gobernar es un ejercicio complejo. Acá los grandes anuncios, las recetas mágicas, los atajos no funcionan. Acá se requiere de tiempo, de trabajo, de paciencia, de colaboración. Los desafíos que tenemos como país son estructurales, son complejos, son profundos, y esperemos por el bien de Chile que tengan hoy día las herramientas para poder abordarlo de buena forma. Como te dije anteriormente, nosotros desde la MUNI vamos a estar siempre disponibles a colaborar. A nosotros nos interesa que nuestros vecinos vivan mejor y para eso necesitamos que el gobierno pueda implementar buenas políticas, pero yo creo que va a ser un desafío complejo. Hoy día la expectativa que se tiene puesta en el ejercicio del próximo gobierno, yo creo que va a ser el gran desafío que va a tener el presidente Kast por delante. Bueno, vamos a estar atentos efectivamente a aquello, y al fin de este proceso de desalojo que se está desarrollando en el sector El Trébol, y sobre todo la implementación, no, de áreas verdes que son tan necesarias además en las comunas, pero de recuperar espacios principalmente. ¿La salud cómo anda, alcalde? Eso.
Mejor, última Le ha semana tocado- con muletas me dijeron, así que Sí. ya espero ya. la próxima semana partir con la quine un poco más en serio y para el tener- deporte me falta, pero vamos con Va a paciencia. tener que hacerse un saumerio de fin de año, todos Oiga, esos sí, rituales. nos agarró la garganta también, nos agarraron todos los bichos. Me han regalado sal, pulseras rojas, sanaciones a distancia, de todo. Así que Todo suma, alcalde. La Católica Exacto. le dio una alegría, pues la Católica le dio una alegría al final de año. La única del año. Sí, la única del año, sí. Si usted lo dice. Bueno, a lo Sí, mejor no, va a quedar no con el estaba fácil, pero dulcito, vamos. va a quedar con el gustito dulce para cerrar el año, por lo menos, alcalde. Gracias. No, y se nos viene un gran año con Católica. Que esté muy Gracias, bien, alcalde alcalde. Bodanovich. Que vaya muy Un bien. abrazo. Cuídese. Abrazo, Chao, chao. cuídese. Chao.